El laberinto de los recuerdos. En la tranquila ciudad de Valle del Sol, donde los días transcurrían con la calma de un río, vivía una mujer llamada Clara. Tenía 35 años y era una apasionada restauradora de arte. Desde pequeña, había sentido una profunda conexión con las obras de arte, como si cada pincelada contara una historia. Sin embargo, su vida había estado marcada por la pérdida y el dolor. Había perdido a su madre cuando era adolescente, y esa ausencia había dejado una huella imborrable en su corazón. Clara había dedicado su vida a la restauración de pinturas antiguas, buscando preservar la belleza y la historia de cada obra. Pasaba horas en su estudio, rodeada de lienzos y colores, tratando de devolver la vida a las piezas que llegaban a sus manos. A pesar de su dedicación, sentía que había algo que la mantenía atada, como si una sombra oscura la siguiera a cada paso. Un día, mientras trabajaba en la restauración de un antiguo retrato en su estudio, Clara recibió una llamada inesperada. Era su amigo de la infancia, Tomás, quien le informaba que su padre, un famoso pintor, había fallecido. Clara sintió una punzada en el corazón. Aunque no había tenido contacto con él en años, sabía que su muerte significaba el cierre de un capítulo en la historia del arte de Valle del Sol. El funeral se celebró en una hermosa galería de arte que Tomás había heredado. Clara asistió, sintiéndose abrumada por la tristeza y la nostalgia. Mientras observaba a los amigos y familiares de Tomás compartir recuerdos, se dio cuenta de que había una conexión profunda entre ellos y la obra de su padre. Las pinturas colgadas en las paredes parecían cobrar vida, narrando historias de amor, pérdida y esperanza. Después del funeral, Tomás se acercó a Clara. «Me gustaría que me ayudaras a restaurar algunas de las obras de mi padre. Sé que tienes un talento especial para eso», le dijo. Clara dudó al principio, sintiendo que la tarea sería demasiado dolorosa, pero finalmente aceptó. «Quiero ayudar, Tomás. Es un homenaje a su legado», respondió. Los días siguientes se convirtieron en un viaje emocional para Clara. Mientras restauraba las obras de Tomás, se sumergía en los recuerdos de su infancia, cuando solía visitar el estudio de su padre. Recordaba las risas y las historias compartidas, y la pasión que el artista tenía por su trabajo. A medida que las pinturas cobraban vida bajo sus manos, Clara sentía que también estaba rescatando parte de sí misma. Un día, mientras trabajaba en un cuadro de paisajes, Clara encontró una carta oculta detrás del lienzo. La carta estaba dirigida a Tomás y contenía pensamientos íntimos de su padre sobre la vida, el arte y la importancia de seguir los sueños. Clara se sintió conmovida al leer las palabras, como si el espíritu del pintor estuviera presente. Decidió compartir la carta con Tomás. Esa noche, Clara y Tomás se sentaron en la galería, rodeados de las obras de su padre. «Nunca supe lo que mi padre pensaba sobre su arte», dijo Tomás, con la voz entrecortada. «Esta carta es un regalo». Clara sonrió, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. «Tu padre dejó un legado hermoso. Debemos honrarlo», respondió. A medida que avanzaban en la restauración, Clara y Tomás comenzaron a organizar una exposición en honor al padre de Tomás. Querían mostrar no solo las obras restauradas, sino también las cartas y recuerdos que habían encontrado. La idea de compartir su historia con la comunidad los llenó de entusiasmo. Mientras trabajaban juntos, Clara comenzó a abrirse sobre su propia pérdida. Compartió con Tomás cómo la muerte de su madre había afectado su vida y su arte. «A veces siento que el dolor me ha hecho más fuerte, pero también me ha dejado cicatrices», confesó. Tomás la escuchó atentamente, comprendiendo que ambos compartían un camino similar. La noche de la exposición llegó, y la galería estaba llena de gente. Clara y Tomás se sintieron nerviosos, pero también emocionados. Al ver a las personas admirar las obras de su padre y escuchar las historias que compartían, sintieron que estaban haciendo algo significativo. La conexión entre el arte y la vida se hizo palpable en el aire. Durante la inauguración, Clara se dio cuenta de que la música de la vida seguía sonando, a pesar de las pérdidas. Al final de la noche, Tomás se acercó a ella. «Gracias por ayudarme a honrar a mi padre. No podría haberlo hecho sin ti», dijo con gratitud. Clara sonrió, sintiendo que había encontrado un propósito en su dolor. «Juntos hemos creado algo hermoso», respondió. Sin embargo, a medida que pasaban los días,
Clara comenzó a sentir una inquietud en su interior. Aunque la exposición había sido un éxito, sentía que había algo más que debía hacer. Recordó las cartas que había encontrado y la conexión que había sentido con el padre de Tomás. Decidió que debía explorar su propia historia y el impacto que la pérdida había tenido en su vida. Un día, Clara se sentó en su estudio y comenzó a escribir. Quería plasmar sus recuerdos, sus emociones y las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que estaba creando un relato que entrelazaba su vida con la de su madre y la de Tomás. La escritura se convirtió en una forma de sanación, un medio para dar sentido a su dolor. Al compartir su escritura con Tomás, él se sintió inspirado. Debemos hacer algo con esto. Tal vez un libro, una exposición literaria, sugirió. Clara se sintió emocionada por la idea. Juntos, comenzaron a trabajar en un proyecto que combinaría arte y literatura, creando un espacio donde las historias pudieran ser contadas y compartidas. Con el tiempo, Clara y Tomás organizaron un evento en la galería, donde presentarían sus obras y relatos. Invitaron a artistas y escritores de la comunidad a participar, creando un ambiente de colaboración y creatividad. La idea era celebrar la vida y la memoria de aquellos que habían partido, mostrando cómo el arte puede ser un puente entre el dolor y la esperanza. La noche del evento, la galería estaba llena de gente. Clara se sintió abrumada por la energía en el aire. Al ver a otros artistas compartir sus historias, se dio cuenta de que había creado un espacio donde la vulnerabilidad y la conexión eran bienvenidas. Cada relato resonaba en el corazón de quienes escuchaban, y la música de la vida se hacía más fuerte. Durante la presentación, Clara se levantó para hablar. La pérdida es parte de la vida, pero también lo es la conexión. A través del arte y las historias, podemos honrar a aquellos que amamos y encontrar consuelo en nuestra propia experiencia, dijo con emoción. La audiencia la escuchaba atentamente, y Clara sintió que estaba compartiendo no solo su historia, sino la de todos los presentes. Después del evento, Clara y Tomás recibieron una gran cantidad de mensajes de apoyo y gratitud. La comunidad se sintió unida por la experiencia compartida, y Clara comprendió que su viaje había tocado a otros de maneras que nunca había imaginado. La escritura y el arte se habían convertido en un refugio para muchos, un lugar donde podían explorar su propio dolor y encontrar la esperanza. A medida que pasaban los meses, Clara continuó escribiendo y organizando eventos en la galería. La conexión con Tomás se fortaleció, y juntos comenzaron a planear una serie de exposiciones que explorarían diferentes temas relacionados con la vida, la pérdida y la resiliencia. Clara se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo, había encontrado un propósito en su dolor y había transformado su experiencia en algo significativo. Un día, mientras revisaba algunas de las obras de su madre, Clara encontró un viejo diario que había estado guardando. Al abrirlo, se dio cuenta de que contenía reflexiones sobre la vida y la muerte, así como sus propias luchas como artista. Las palabras de su madre resonaron en su corazón, y Clara sintió que había llegado el momento de compartir su legado. Decidió incluir fragmentos del diario de su madre en su próximo proyecto. Quería mostrar cómo el arte y la escritura pueden ser herramientas de sanación y cómo las historias de generaciones pasadas pueden influir en las actuales. Con la ayuda de Tomás, comenzaron a trabajar en una nueva exposición que combinaría las obras de su madre, sus relatos y las historias de otros artistas. La noche de la inauguración de la nueva exposición, Clara se sintió nerviosa pero emocionada. La galería estaba llena de personas, y la atmósfera era mágica. A medida que la gente recorría las obras y leía los relatos, Clara sintió una conexión profunda con todos los presentes. Había creado un espacio donde el arte y la vida se entrelazaban, donde el dolor se transformaba en belleza. Al final de la noche, Clara se levantó para hablar. Cada uno de nosotros lleva consigo una historia. A través del arte, podemos compartir nuestras experiencias y encontrar consuelo en la conexión con los demás. Esta exposición es un homenaje a mis raíces y a todos aquellos que han influido en mi vida. Gracias por ser parte de este viaje, dijo con emoción. La audiencia estalló en aplausos, y Clara sintió que había encontrado su voz. Con el tiempo, la exposición se convirtió en un evento anual en Valle del Sol, atrayendo a artistas y escritores de todo el país.
Clara se sintió agradecida por la oportunidad de compartir su historia y la de su madre, y por el impacto que había tenido en la comunidad. A través del arte, había encontrado un camino hacia la sanación y la conexión. Finalmente, un día, mientras caminaba por el parque de la ciudad, Clara se detuvo a contemplar un hermoso atardecer. Se dio cuenta de que había recorrido un largo camino desde la pérdida de su madre. Había transformado su dolor en arte y había encontrado un propósito en su vida. La música de la vida seguía sonando, y Clara estaba lista para seguir escribiendo su propia historia. Con una sonrisa en el rostro, Clara miró hacia el horizonte y sintió que el futuro era brillante. Había aprendido que, a pesar de las dificultades, siempre hay belleza en el viaje. Así, Clara decidió que continuaría creando, compartiendo y conectando a través del arte, honrando a aquellos que habían influido en su vida y recordando que cada historia es una parte fundamental de la sinfonía de la existencia.